Buenos días, mi nombre es Richard Pietro Alexander Lamorte Cuelliet, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos. Hoy les voy a presentar mi exposición o video exposición de la estructura morfológica de contenido informativo para diferenciar el valor jerárquico y noticioso. La estructura morfológica de un contenido informativo es, en esencia, la arquitectura visual y narrativa que le indica a la audiencia cuál es lo más importante antes de que se procese en el mensaje completo. En la comunicación, esta estructura no es decorativa, es un sistema de señales semánticas diseñado para gestionar la atención y establecer el peso de un hecho. Para diferenciar, como vemos acá en la plantilla, el valor jerárquico, qué tan importante en relación con otras noticias y el valor noticioso y qué elementos del hecho lo hacen una noticia, o sea, esos dos valores. La morfología se divide en dimensiones textuales, visuales y cuánto lo llevamos al terreno de la dirección audiovisual. Como vemos en la plantilla, el valor noticioso es la carga de información de unidad de tiempo o espacio de su morfología y debe ser altamente comprimida. Aquí están los dos valores y cada una de sus características. El valor noticioso, su morfología es altamente comprimida, ya que es la carga de esa información por unidad de tiempo o espacio. Para que un contenido tenga un valor alto noticioso, su morfología debe ser altamente comprimida. En la estrategia de montaje, la mayor cantidad de imágenes de apoyo validan, validan el discurso con un corte rápido. En la economía del lenguaje se eliminan las introducciones redundantes y la inserción de clips de audio cortos de fuentes directas y funciona como el pico de la densidad informativa dentro de la estructura. Y el otro lado está el valor jerárquico, que es la morfología, es la señalización porque no depende de qué contiene la pieza, sino dónde, cómo presenta este ecosistema informativo. Su estrategia de escaleta, la posición de bloque se dicta por la posición, cuantifica la duración total a un tema y despliega recursos técnicos visuales como grafismo, en realidad aumentada o transmisiones en directo desde el lugar de los hechos. En el análisis morfológico del periódico tenemos la gestión del valor noticioso o la velocidad de datos y la gestión de valor de jerárquico o la ubicación en el sistema. El valor noticioso es la variable de eficiencia de procesamiento, o sea, se refiere a la capacidad de una pieza para transmitir hechos en el menor tiempo posible, donde su configuración técnica se mide por la densidad de la información por segundo y su gestión operativa, donde la prioridad de flujo son las piezas de alto valor noticioso que requieren una estructura de montaje directo. Los recursos clave como las imágenes de apoyo y la brevedad de cortes, cuyo objetivo es evitar la redundancia para mantener un ritmo alto. Si esta información noticiosa se procesa con la menor cantidad de capas visuales posibles para no distraer del hecho. En su valor jerárquico, su variable es la asignación de recursos de visibilidad. Se refiere a la relevancia institucional o estrategia en la que se le da un contenido dentro de tu programa o escaleta. Su configuración técnica se mide por el porcentaje de recursos asignados como el minutaje, presupuesto de producción, calidad de los gráficos y su gestión operativa. Las piezas de alto valor jerárquico se ubican en los bloques de apertura. Su recurso clave es la inversión en la postproducción y cuyo objetivo es señalar al espectador la importancia del tema. Incluso si una noticia tiene una poca densidad informativa, puede elevar su jerarquía dándole más tiempo al aire con una puesta en escena más elaborada. En la estructura de un periódico, como podemos ver en la planilla, está separada por su valor noticioso y su valor jerárquico. Aparte hay unos elementos complementarios también que vamos a hablar en el tema. Vamos a hablar hoy. La estructura del periódico se organiza en dos dimensiones fundamentales que permiten al lector identificar el medio y navegar su contenido. Ahí está la interna, el continente, y la externa, el contenido de su organización, aparte de los elementos complementarios. La estructura interna es la presentación física del medio. Permite que el lector reconozca la marca antes de empezar a leer su estructura, que es el logotipo, que es la identidad del diario, el lema que resume la filosofía o compromiso editorial del periódico. La primera plana o portada que contiene los elementos de mayor impacto jerárquico
el fechario, que son los datos esenciales, las orejas, que son los espacios publicitarios o informativos pequeños ubicados en las esquinas superiores de la portada, el cintillo, que es la línea informativa que se ubica en la parte superior o inferior de la página para organizar la sección o destacar un tema, el directorio, que es la información sobre los responsables de la publicación, y son el editor, que son el editor, el director, sede y contactos en el formato, y el formato que se define el tamaño físico donde su morfología condiciona la distribución de la columna. Su estructura interna se refiere como el contenido que distribuye y jerarquiza la información dentro de las páginas para facilitar la lectura y el orden temático. Se estructura de la siguiente manera como se ve acá en la plantilla. Las secciones, que son las divisiones temáticas, si es en nacionales, internacionales, deportes o economía, cultura, que permita al lector navegar por intereses. Los cuadrantes de la diagramación es donde el periódico se divide en un sistema de rejillas o columnas. Los cuadrantes, que son espacios modulares que se definen por la intersección de las columnas y filas. La diagramación, que asigna el peso de la noticia según los cuadrantes que ocupa el contenido, que se cruza con varios cuadrantes y adquiere automáticamente mayor valor jerárquico. La titulación es la jerarquía tipográfica y se divide en el antetítulo, donde se contextualiza la información, el título, donde están los elementos de mayor fuerza visual, y los subtítulos o bajadas, donde se amplía la información del titular. El cuerpo de la plana es el espacio donde reside el desarrollo de la información. Se organiza a través de las columnas, secciones que son segmentaciones verticales que facilitan la lectura al romper el bloque del texto, el texto y la fotografía, que son las imágenes que actúan con el ancla visual y el pie de foto, que la unidad de información breve que contextualiza la imagen. Además, hay elementos complementarios como los ladillos, que son pequeños subtítulos internos dentro del texto para evitar bloques de lectura agotadores, los despieces, o que son los recuerdos que contienen información secundaria, datos de apoyo o bibliografías, liberando el texto principal de datos técnicos. En resumen, la morfología del periódico buscan tres objetivos: definen su estructura, y que son crear el orden y jerarquizar la morfología del periódico. Es el estudio de la forma, estructura visual y física de la publicación. No se refiere a su contenido o la noticia, sino al cuerpo material, al sistema de la organización visual que permite, sino al cuerpo material y al sistema de organización visual que permite esa información sea legible, jerarquizada y reconocible. Sus componentes están relacionados por la morfología de la presentación, que es la cara del periódico. Su función es identificar inmediatamente la ubicación del lector dentro de la edición. Su estructura está compuesta por la cabecera, el fechario y datos de edición, los cintillos y las orejas, que cada uno tiene su característica. La morfología de la composición o el sistema de cuadrantes utilizan la estructura de malla o retícula para organizar el caos informativo y están compuestas por la rejilla, los módulos, la jerarquía especial, los espacios en blanco y los espacios en blanco. La morfología de la titulación o el sistema de jerarquía es el conjunto de elementos tipográficos que organizan el orden de la lectura, y sus elementos son antetítulo, título, subtítulo y sumario. Y la morfología o el emplazamiento son la ubicación estratégica de una pieza informativa dentro del plano, y están las zonas de máximo impacto, el corte o pliegue y los contrapuntos visuales. Ok, la tabla de análisis morfológico es una técnica de creatividad combinatoria o pensamiento divergente que sirve para generar ideas innovadoras al descomponer un problema complejo en sus elementos básicos y luego recombinarlos de nuevas maneras. Es una herramienta extremadamente útil para estos procesos de diseño, creación de personajes, desarrollo de productos o guionismo, ya que obliga a explorar combinaciones que de forma intuitiva el cerebro ignoraría. ¿Cómo funciona? Bueno, se divide en tres pasos fundamentales: descomposición e identificación de parámetros, donde se toma el objeto del problema de estudio, se desglosa en sus características o dimensiones esenciales o parámetros. La construcción: la tabla se crea en una matriz donde la fila representa los parámetros elegidos y las columnas contienen los posibles variantes o soluciones para cada uno de estos parámetros. La combinación o exploración creativa: se seleccionan los elementos de distintas columnas, uno por cada fila, para crear combinaciones únicas. El objetivo no es solo encontrar combinaciones lógicas, sino explorar todas las posibilidades, incluso parecen extrañas o imposibles a primera vista, para detectar nuevas oportunidades.
Las ventajas de este método son que rompe bloqueos y creativos al obligarte a mirar partes por separado, dejar de pensarlas en el todo y empieza a ver oportunidades ocultas. Genera un alto volumen de ideas donde puedes crear decenas de variantes en pocos minutos y fomenta la innovación, donde las soluciones más originales surgen de combinar elementos de campos normalmente están relacionados entre sí. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les guste el video. Suscríbase, denle un like y muchas gracias.